Hola, ¿qué tal, chicas, chicos, chiques? ¿Cómo están? Mi nombre es Yanina Kangana, soy una de las jefas de práctica de este horario de lenguaje y sociedad, y esta vez seré yo quien les presente el tema de la sesión de la semana. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que haremos esta semana? Esta semana nos dedicaremos a la aplicación del sistema de transitividad en el análisis de nuestra data recolectada, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos, por lo tanto? Primero, esperamos que ustedes puedan aplicar la herramienta analítica de transitividad a través de la identificación de procesos a la data que ustedes han recolectado y reconocer patrones en ella, ¿ok? Entonces, recordamos un poquito de por qué y para qué utilizamos el sistema de transitividad. ¿Por qué es importante esta herramienta teórico-metodológica? Porque nos permite identificar la agencia y la responsabilidad de algunos participantes en los procesos y cuando esta agencia, esta responsabilidad se mitiga o se desenfatiza. ¿Ok? Ahora me dicen de repente, Janina, eso suena muy bien, ¿no? Pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo es que hago ese análisis en mis noticias? Bueno, para eso en principio debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Debemos prestar atención a el reconocimiento de mecanismos de mitigación y de desenfatización de la agencia, tales como la construcción en voz pasiva, como las nominalizaciones o como las modalizaciones. ¿Ok? Además, debemos estar atentas a qué tipos de procesos encontramos en nuestras noticias. Ustedes ya en la sección de teoría han revisado más a detalle cada uno de estos tipos de procesos, así como los mecanismos de mitigación, de desenfatización de la agencia. Lo que haremos en prácticas es aplicar esa teoría al análisis de nuestras noticias. ¿Ok? Entonces, recordemos siempre tener en cuenta el reconocimiento de estos mecanismos de mitigación, de desenfatización de la agencia, así como la identificación de tipos de procesos con sus respectivos roles, ¿no? En concreto, ¿cómo aplicamos el sistema de transitividad? Estamos haciendo allí los cálculos. Yo les voy a presentar 3 pasos bastante claros con un ejemplo en el que vamos a poder guiarlos de esta manera, ¿no? Para que puedan realizar el análisis de sus noticias con su compañero o compañera respectiva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Debo señalar, identificar quiénes son los principales participantes de mi noticia. Digamos, quiénes son los personajes principales de la historia que está construyendo, por un lado, Perú 21 y por otro lado, la República, por ejemplo. ¿Ok? Debo tener en cuenta, además, que debo tener yo mínimo 2 participantes comunes. Es lo que se le requiere, tener 2 participantes comunes en las noticias, porque de esta manera yo voy a poder comparar qué mecanismos, qué estrategias ha utilizado cualquiera de los 2 diarios para representar a determinado participante. ¿Ok? Entonces, es vital que ustedes encuentren participantes comunes en las noticias. 2. Bien. Debo tener también en cuenta que los participantes pueden no ser llamados de la misma manera, ¿ok? Entonces, de repente en Perú 21 yo encuentro una noticia en la que involucren a Martín Vizcarra y mencionen como tal una y otra vez Martín Vizcarra siempre. Pero por otro lado, quizás la República no menciona el nombre como tal, pero sí menciona su cargo. Hay diferentes maneras, eh, diferentes estrategias de nombrar a los participantes en cada diario. Los vamos a analizar más adelante, pero por ahora lo que tienen que tomar en cuenta es que no necesariamente debo encontrar la misma manera de nombrar el participante en ambas noticias. Puede ser nombrado de una u otra manera. Lo importante es que sean comunes en ambas noticias, ¿ok? Entonces, segundo paso, debo identificar qué acciones, qué procesos realizan esos participantes, ¿sí? Por ejemplo, en el titular de esta noticia nos dicen, profesores se sienten burlados. Debo identificar primero quiénes son los participantes.
En este caso son los profesores, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué acciones o qué procesos realizan estos profesores? La noticia nos dice que se sienten reglados. Mi pregunta ahora es, ¿qué tipo de proceso es se siente en este contexto, en el contexto de esta noticia? Entonces, debo identificar qué tipo de proceso, de qué tipo de proceso se trata, ¿ok? Ese es el ejercicio que debemos hacer en este segundo paso. En tercer lugar, vamos a identificar patrones. Podemos preguntarnos, ¿hay procesos recurrentes en la noticia? Es decir, de la lista de cláusulas que yo tengo, que están asociadas a determinado participante, ¿estos procesos son siempre los mismos? Se tratan la mayoría de verbales, la mayoría de comportamentales, la mayoría de materiales. Entonces, para esto vamos a agarrar bien nuestra lupita y vamos a prestar atención al detalle, ¿ok? ¿Qué otro tipo de preguntas podemos hacernos? ¿Cómo estos procesos se encuentran relacionados con los participantes seleccionados? ¿Mm? ¿Se están empleando mecanismos para mitigar la agencia de alguno de los participantes? ¿No? Para volver a otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta. ¿Son usuales las construcciones en voz pasiva? ¿Son usuales las nominalizaciones para evitar referirnos a determinado participante? ¿Son usuales las modalizaciones? Eso también debemos tener en cuenta para la identificación de procesos, ¿sí? Entonces, identifico patrones, perdón, en la identificación de patrones. Entonces, identifico patrones de procesos recurrentes, pero también identifico patrones de mecanismos de mitigación o desenfatización de la agencia recurrentes, ¿ok? ¿Por qué es importante que yo identifique estos patrones? Porque en la redacción del ensayo, tanto para el avance 1 como para el trabajo más adelante, solo vamos a considerar esos patrones encontrados, ¿ok? No vamos a hacer una lista súper larga de todos los procesos que hemos encontrado en nuestras noticias, en cada una de ellas. Lo que queremos es trabajar con los patrones porque esto nos servirá para comparar representaciones de un mismo participante en noticias diferentes, ¿ok? Asimismo, lo que ustedes deben hacer es seleccionar ejemplos que puedan respaldar sus hallazgos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que en la noticia de Perú 21, Martín Vizcarra está asociado más a procesos materiales, debo obtener una o dos cláusulas que me sirvan de ejemplo, digamos, citas de la noticia que me sirvan a mí de ejemplo para poder sostener el patrón que he descrito, ¿sí? Entonces, ya que hemos hecho un recuento de un poco de teoría, de diferentes estrategias, mecanismos de desenfatización de la agencia, vamos a ir a analizar una pequeña noticia que va en el marco, que está en el marco de este evento general de la llegada del coronavirus al Perú, ¿ok? Entonces, ahora les voy a presentar la noticia que está relacionada con el evento general más grande acerca de la llegada del coronavirus, ¿ok? La semana pasada se les presentó un cuadro, un diagrama, ¿cierto? En el que se mencionaba el evento general, llegada del coronavirus al Perú, pero además habían varios eventos particulares. Esta noticia pertenece a uno de ellos. Bien, entonces les voy a presentar la noticia, se les voy a dejar aquí, y tienen 2 segundos para ponerle pausa al video y puedan leerlo detenidamente. Luego vamos a continuar con el análisis. 1, 2. Ok. Entonces ahora vamos a empezar. ¿Cuál es el primer paso para analizar según el sistema de transitividad? Primero debo reconocer, identificar a los participantes más relevantes de mi noticia. En este caso, en esta noticia, ¿cuál crees tú que son los participantes más relevantes? Seguramente has mencionado que son el paciente y Jorge Odemar, ¿cierto? Una vez que he identificado a los participantes principales, voy al siguiente paso. Identificación de procesos. ¿Qué procesos están relacionados con cada uno de estos participantes? Ahora lo vamos a ver.
Lo que se dice del paciente es que éste se negó a realizarse la prueba de hisopado, que se fue sin avisar al hospital, del hospital, que llegó de España, que acudió a un nosocomio, que habría firmado un consentimiento, que ya se había ido, ¿sí? Hay una lista allí de acciones, de procesos relacionados con el participante paciente. Veamos ahora cuáles son los procesos, acciones relacionados con Jorge Odemar. De Jorge Odemar se dice que éste declaró para un citado medio, además que éste invocó a las autoridades, que él menciona cosas que él dice, ¿no? Por allí se le está citando. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es hacer una lista de esas cláusulas y ver qué tipos de procesos están involucrados en esas cláusulas, ¿ok? Entonces, en la cláusula paciente se negó a realizarse la prueba, ¿qué tipo de procesos encuentro? En principio está allí esta acción de negarse, ¿cierto? Se negó. ¿Qué tipo de proceso sería? En este caso sería material, ¿no? Lo mismo en la siguiente cláusula, se fue sin avisar del hospital. ¿Qué tipo de proceso es irse? Se fue en este particular contexto. En este caso es un proceso material. Podemos analizar así cada una de las cláusulas, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es solamente un pequeño ejemplo para este pequeño ejercicio. Entonces, ahora vamos a analizar los procesos que están relacionados con el segundo participante, Jorge Odemar, ¿ok? Se hace una pequeña lista de algunas cláusulas para analizar, identificar qué tipos de procesos están en juego, ¿ok? En la primera cláusula, Jorge Odemar declaró para el citado medio, encontramos declarar allí, ¿no? Podemos identificarlo como un proceso verbal, ¿sí? Lo mismo sucede en la segunda cláusula, invocó a las autoridades de salud. En este caso, invocar es un proceso, una acción que está relacionada, que podemos identificar como un proceso verbal, ¿sí? Una vez que he analizado cláusula por cláusula qué tipos de procesos están involucrados, voy al reconocimiento de patrones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el caso del primer participante, puedo decir, el paciente está ligado en su mayoría a qué tipo de procesos. Reviso mi lista y digo, mira, aquí está, a procesos materiales. Está relacionado en su mayoría a procesos materiales, que además lo configuran como el sujeto con mayor agencia en la noticia. ¿Ok? Tengo que ver, no solamente identificar qué tipo de procesos están en estas cláusulas, sino también ver qué rol está tomando este participante. En el caso del proceso material, está actuando como un agente o como un paciente, ¿no? Y en el segundo caso del participante, Jorge Odemar está ligado solo a procesos verbales, ¿no? Jorge Odemar es quien menciona, quien declara, quien dice, quien declara, quien invoca, ¿no? Está ligado especialmente a procesos verbales. Y es él el locutor, ¿cierto? Es él el locutor. Y bueno, este es el análisis que debemos realizar paso por paso en el caso de nuestra data recolectada, de nuestras noticias recolectadas. La idea es que luego los patrones los utilizaremos para comparar, ¿no?, cómo es que se está representando al participante paciente en un diario, cómo es que se representa al participante paciente en otro diario, ¿no? En este diario Perú 21, en este caso está ligado a más procesos materiales y él es el agente de estos procesos materiales, pero quizás en la República no lo están representando así, ¿no? Quizás el paciente esté más relacionado a procesos comportamentales, no sabemos. Entonces, la importancia de tener los mismos participantes en ambas noticias para poder comparar los patrones más adelante, ¿ok? Chicos, si es que ustedes tienen alguna duda más específica, no les ha quedado muy claro alguna parte de este video, pueden o volver a verlo o preguntar a sus respectivos jefes de práctica, ¿ok? Nos veremos en una próxima ocasión.